Es uno de los grandes villanos de nuestra era, sin duda, y parece que se está despidiendo. Pero por supuesto no dirá chau chau, adiós y ya, sino que seguirá haciendo de las suyas hasta el último suspiro. Las Pascuas del Papa Francisco fueron de todo menos felices, mientras se lanzó un nuevo libro que busca lavar su imagen respecto al trágico final de su predecesor, Benedicto XVI. La salud del obispo de Roma se deteriora día tras día y en los pasillos del Vaticano vuelve a olerse el tufillo a cónclave. Las primeras alarmas saltaron en la misa del Domingo de Ramos. Durante la apertura de la ceremonia, Bergoglio se mostró aturdido, cabizbajo, leyendo las escrituras con voz ronca e inaudible. Al finalizar, todos esperaban que leyera la homilía, pero en lugar de eso, el Papa guardó silencio. Aquel prolongado mutismo sorprendió a las 60.000 almas que se abarrotaron en la plaza de San Pedro y la misa pasó directamente al credo. La historia se repitió en el Viernes Santo. A solo horas del tradicional Via Crucis en el Coliseo Romano, se anunció que Francisco no asistiría para cuidar su salud y que seguiría la celebración por televisión desde el Palacio de Santa Marta. Los episodios empezaron hace 3 semanas, cuando el pontífice sufrió una severa gripe y desde entonces ha sido incapaz de recuperarse. Como les venimos advirtiendo hace tiempo, por dolencias cardíacas, por problemas intestinales y fundamentalmente respiratorios, a Francisco le queda poco tiempo y él lo sabe. Por eso sigue moviendo las fichas para dirigir su sucesión, como buen obseso del poder y como buen ateo en la práctica. Incluso, como veremos, está planificando su propio entierro. Pero antes, pasemos al tema principal de este programa, y es que, precisamente, Francisco, el antipapa, acaba de publicar un libro cuyo título no podría ser más sugestivo: El sucesor. La obra recoge los diálogos entre él y Javier Martínez Brocal, un corresponsal del diario español ABC, donde el pontífice revela sus pensamientos sobre el asunto más siniestro y más oscuro de su gobierno de la Iglesia, su génesis envenenada, Benedicto XVI. O mejor dicho, la salida forzada de Benedicto XVI. La reseña de esta historia oficial lo presenta del siguiente modo: un relato en primera persona de un escenario vaticano insólito. La convivencia durante casi una década de 2 papas, Benedicto XVI y Francisco. En El sucesor se cuenta con naturalidad y por primera vez cómo fueron esos tiempos, sin esquivar las polémicas y dificultades que los marcaron. Nobleza obliga, lo de no esquivar las polémicas es real, pero ¿cómo lo hace Bergoglio? Bueno, mintiendo. Benedicto y yo mantuvimos una relación muy profunda y quiero que se sepa, quiero que se conozca sin intermediarios. Él fue un hombre que tuvo el coraje de renunciar y a partir de entonces siguió acompañando a la Iglesia y a su sucesor. Así comienza Francisco. Luego el texto recoge sus recuerdos del alemán, de los días posteriores a su muerte y de la polémica que rodeó al antiguo secretario de Ratzinger, George Ganswein, cuyo libro Nada más que la verdad se presentó días después del entierro del emérito. El periódico español ABC acaba de publicar los primeros adelantos de El sucesor. En esta casa los hemos leído minuciosamente y, como voy a demostrarte a continuación, se trata de páginas y páginas de blasfemia. Es un intento desesperado de Francisco por lavarse las manos y desligarse de lo que fue, con todas las letras, un golpe palaciego, un golpe de Estado contra el Papa legítimo, que fue condenado al ostracismo, recluido en el Vaticano, a quien se le negó volver a Alemania donde quería y revincularse con su familia, y donde fue aislado hasta el día de su muerte. Un día, insisto, teñido de sospechas. Así que dale like a este programa porque créeme que te vas a enterar de muchas cosas inquietantes. Y comenzamos. El
primer extracto de El sucesor se remonta al cónclave del año 2005, cuando Joseph Ratzinger fue electo papa y debió reemplazar el reinado de 27 años de Juan Pablo II. Por entonces era sabido que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, era uno de los principales adversarios de Ratzinger, era el líder progresista contra el líder conservador, y su nombre salió varias veces en la urna apostólica. Pero el libro propagandístico, el libro fraudulento, que ahora Susa Bergoglio narra e instala una versión diferente. Francisco afirma que todo fue una maniobra de los cardenales para bloquear la candidatura de Ratzinger y que en ningún momento quienes estaban detrás de los votos tuvieron la real intención de elegirlo a él, a Bergoglio. Cito: sucedió que yo llegué a tener 40 de los 115 votos en la Capilla Sixtina. Eran suficientes para frenar la candidatura del cardenal Joseph Ratzinger, porque si me hubieran seguido votando, él no habría podido alcanzar los 2/3 necesarios para ser elegido. El cónclave empezó el lunes 18 de abril de 2005. Aquella operación fue en la segunda o tercera votación, el martes 19 por la mañana. Cuando me di cuenta por la tarde, le dije al cardenal colombiano Darío Castrillón, con lágrimas en los ojos: no embromen con mi candidatura, porque ahora mismo voy a decir que no aceptaré, ¿eh? Déjame ahí, déjame en paz. Y entonces salió elegido Benedicto. ¡Qué buen cristiano! Inmolándose por el enemigo. Obviamente esto no fue así. Bergoglio había calculado minuciosamente que en aquel momento donde Bush gobernaba en los Estados Unidos y la Iglesia se enfrentaba a una profunda fricción entre lo que fue y los cambios del poder y la instauración de la hegemonía progresista en sus albores, no era la mejor oportunidad para comenzar con sus reformas. Buscaba quemar a Benedicto para llegar instalado como el salvador necesario. Y todos saben que, siendo el autor de la biografía más vista del Papa Francisco en el mundo entero, conozco bastante de la materia. Pero bueno, Francisco también abunda y agrega a su historieta que los rivales de Ratzinger usaron su nombre en la votación, pero que pensaban proponer a otro cardenal, pues como le contaron más tarde, no querían a un papa extranjero. Raro que lo hayan elegido a él en 2013, si esto es así. Pero bueno, Francisco remata tanto cinismo que llega a asegurar que su candidato era Benedicto XVI. Era el único que en ese momento podía ser papa, después de la revolución de Juan Pablo II, que había sido un pontífice dinámico, muy activo y con iniciativa. Hacía falta alguien que mantuviese un sano equilibrio, un papa de transición. Si hubieran elegido a uno como yo, que hace mucho lío, no habría podido hacer nada. En aquel momento no habría sido posible. Yo salí contento. Benedicto XVI fue un hombre que acompañó el nuevo estilo. Y no le fue fácil, ¿eh? Encontró mucha resistencia dentro del Vaticano. Sí, resistencia que él mismo digitaba desde Buenos Aires con la mafia de San Galo, la cofradía perversa de sacerdotes de izquierda dirigidos por el cardenal Gottfried Daniels, y los Clinton desde Estados Unidos con su gran aliado, el pederasta McCarrick, que hicieron pinza para destruir y pulverizar a Benedicto, chantajearlo por abusos que él no había encubierto y aplastarlo psicológica, mediática y políticamente para dar paso a la primavera católica. De groep van St. Gallen, dat is een soort naam die deftig is. Maar eigenlijk zeiden wij van onszelf en van die groep de maffia. Een enkele bisschoppen bij, een paar kardinalen, te veel om op te noemen. Maar waar er heel vrij uitgesproken werd, er werd niks verslag van gemaakt, waar men zich eens kon uitleven. The proof of the pudding is in the eating. Als je weet hoe de pudding smaakt, dan moet je wachten tot hem eet. Pero bueno, hablemos con propiedad. Los verdaderos enemigos de Ratzinger son los que hoy gobiernan la Iglesia. Y la mafia de San Galo en particular fue una asociación abiertamente clandestina de cardenales europeos de izquierda que se fundó en 1996 para conspirar contra Juan Pablo II y promover una reforma profunda de la Iglesia Católica para ponerla en línea de la vanguardia socialdemócrata europea. Lleva su nombre por la abadía de San Galo, Suiza, donde el grupo se reunía cada enero, convenientemente cerca de Davos y de Schwab,
para planear sus estrategias conspirativas. Un año después de la elección de Ratzinger tuvieron su última reunión. El periodismo romano creyó que sus miembros habían admitido la derrota y que por fin se habían disuelto. Pero corría el 2012 y Monseñor Walter Casper, el líder de esta secta, con unas palabras proféticas, dijo que entre los católicos soplaban vientos del sur. ¿A qué se refería? Bueno, está a la luz de los hechos. Prácticamente le avisó al alemán que sus horas estaban contadas. Sucede que la mafia de San Galo no estaba disuelta como hicieron creer, sino que se aliaron en las sombras con el gobierno demócrata de Barack Obama, con su vicepresidente católico Joe Biden y muy especialmente con su secretaria de Estado Hillary Clinton y su marido Bill, alumno de la jesuítica Universidad de Georgetown. Todo esto, por supuesto, con dinero y logística de un tal George Soros y las omnipresentes Open Society Foundations. Tal como revelaron los cables de Wikileaks en su día, Clinton y su jefe de gabinete John Podesta llevaron adelante la operación titulada por ellos mismos Primavera Católica para descabezar a Benedicto y poner un nuevo papa acorde a sus intereses, instaurando un líder espiritual para el régimen global que estaban construyendo y que es la nueva realidad distópica del día a día. Como había predicho Casper, el elegido venía de los confines del Río de la Plata. El 11 de febrero de 2013, Benedicto abdicó con lágrimas en los ojos, renunciando al púlpito de San Pedro. Fue el primer papa en hacerlo en más de 600 años. Y sin duda no porque quisiera. La operación marchaba sobre ruedas y unas semanas más tarde se celebró el nuevo cónclave papal. Del grupo original de San Galo solo quedaban 3 cardenales, pero los 3 exultantes: Casper, Gottfried Daniels y Karl Lehmann. Como ha relatado el biógrafo de Francisco, Auste Ibereig, los 3 trabajaban coordinados para juntar los votos en favor de Bergoglio, quien además les había dado esta vez su consentimiento explícito. Era un candidato lanzado. Y esto no es una nimiedad, es un grave delito canónico. Según la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, los acuerdos entre los cardenales para elegir papa están prohibidos y son castigados ni más ni menos que con la excomunión. El final de la historia es conocido. Durante la quinta votación, Bergoglio se impuso al derechista Angelo Scola, arzobispo de Milán, y Gottfried Daniels anunció desde el balcón de San Pedro, y por primera vez, el nombre del papa elegido, Francisco. Mientras tanto, Benedicto veía las imágenes por televisión, llorando discretamente. Su único consuelo era no haber renunciado a su nombre ni a su sotana blanca, pero sí lo forzaron físicamente incluso a devolver su anillo de pescador oficial, destruido en el fuego sagrado por la mano derecha de Bergoglio, el cardenal Maradiaga. Otro delito para la ley vaticana, por cierto, pues la destrucción del anillo se lleva a cabo solo cuando un papa muere, aunque para ser justos, Benedicto XVI estaba muerto en vida. El emérito se convirtió en un prisionero del Vaticano. Fue encerrado en el monasterio Mater Ecclesiae, convenientemente cerca del Papa Francisco, y no se le permitió, como dije, ni visitar el hogar de su familia en Alemania. Todas sus comunicaciones estaban intervenidas, restringieron incluso sus publicaciones teológicas y vivía fuertemente custodiado. En aquellas horas aciagas, solo un hombre permaneció a su lado, su histórico secretario personal, el arzobispo alemán George Ganswein. En 2013, Ganswein denunció ante el sitio Rome Reports lo que era un secreto a voces. Benedicto XVI renunció amenazado de muerte. Si hoy buscan el artículo en internet, difícilmente lo encuentren, pero lo levantamos en mi documental sobre Francisco, que llegó a más de 3 millones de personas y que ha sido republicado junto a los otros principales 4 de la serie vaticana en este especial titulado El peor papa de la historia. Lo cierto es que Ganswein vuelve a cobrar protagonismo con la publicación de El sucesor, donde Francisco le destila palabras venenosas. Pero antes de pasar al detalle, debemos entender más sobre este personaje y el contexto en el cual recaen las declaraciones de Bergoglio, que a su vez transita su propio estadio final. La oposición de Ganswein hacia Francisco ha sido más bien errática, no lineal. A pesar de sus nocivas y estridentes entrevistas de 2013, el Papa lo nombró prefecto de la Casa Pontificia y pocos años después regresó como vocero del ya emérito Benedicto. Para sorpresa de todos quienes lo conocían, Ganswein reapareció con un discurso servil al argentino y se mostró como un alegre y simpático intermediario entre ambos papas, el usurpador y el depuesto, cuya agria enemistad se disfrazó de todo lo contrario en la película de Netflix con Anthony Hopkins. Su actitud hizo incluso que George Ratzinger
cura, hermano de Benedicto y fallecido en 2020, lo acuse de ser un censor, el encargado personal Ganswein de intervenir sus cartas, un espía a sueldo del nuevo mandamás, un vendido, un traidor. Pero la Pax Romana llegó a su fin en diciembre de 2022. Luego de Navidad, el Vaticano informó el sorpresivo y repentino agravamiento de la salud de Benedicto XVI, que en menos de 72 horas moriría, supuestamente, de insuficiencia renal. ¿Fue la muerte oportuna, pero natural de un hombre de 95 años? Podría ser, pero quizás también, y de hecho es muy probable, que lo hayan finiquitado. Bergoglio no podía estar en paz, muriéndose antes que Benedicto. Como te contamos en su día, no descarta renunciar al papado, pero quiere dejar en su lugar al títere al cual puede manejar desde la sombra. Sería una decisión de última instancia, pero necesaria al fin, salpicado por decenas de casos de corrupción gravísimos y por una creciente impopularidad. Ratzinger no solo era el último impedimento del plan, era además un testigo, una prueba viviente del peor delito del ocupante, la usurpación del trono de San Pedro, la invasión de la Santa Sede. La partida de Benedicto XVI coincidió con una oleada de misteriosas, oportunas y muy repentinas muertes que sembraron de sospechas al Ocupa. El 1 de enero de 2023, ni siquiera 24 horas después del fallecimiento de Ratzinger, murió también el padre Julius Colombi, su amigo, traductor y confidente, una de las pocas personas que había conseguido visitarlo en el monasterio Mater Ecclesiae y que aseguró firmemente que Benedicto tenía muchas ganas de hablar. Además, Colombi era un enemigo jurado de Francisco, como te contamos en su momento. A la muerte de Benedicto y de Colombi le siguió 12 días más tarde la de George Pell, un cardenal australiano que tuvo una relación de altibajos con Francisco, tan próxima como polémica después. En julio de 2015, Pell insinuó unas tímidas y timoratas críticas sobre la encíclica pagana Laudato Si de Bergoglio, el manifiesto verde contra el cambio climático. Por cierto, corredactado junto a Jeffrey Sachs, autor de la Agenda 2030, que el propio Papa Francisco presentó aquel año en las Naciones Unidas, escoltado por Biden y por Podesta. El 20 de febrero de 2016, el periódico Herald Sun informó que estaba siendo investigado Pell por haberse aprovechado carnalmente de al menos 10 niños entre 1978 y 2001, cuando aún era sacerdote y arzobispo en Australia. Pell quiso negar las acusaciones, pero la realidad se impuso y fue condenado a 6 años de cárcel, quedando registrado para siempre como delincuente sexual. El Vaticano, lejos de hacer algo para defenderlo, lo empujó, lo incriminó, lo cual contrasta terriblemente, por ejemplo, con el encubrimiento deliberado que hizo el Papa Francisco del chileno Fernando Karadima, o mucho peor aún de McCarthy, el arzobispo de Washington, D.C., cercano a Clinton y a Bill Gates, miembro del Foro de Davos, que selló personalmente el acuerdo entre la élite demócrata de Washington y la mafia de San Galo. A Pell no le dieron blindaje ni cobertura, porque lo veían demasiado pretencioso. El arzobispo también estuvo vinculado en su día a la llamada Fábrica de Santos, un monumental negocio que el Vaticano tiene montado en torno a las beatificaciones y canonizaciones corruptas. Entre otras cosas, Pell estuvo detrás de los 500.000 euros que la Congregación de Palma de Mallorca debió gastar para beatificar a la monja española Francisca Ana de los Dolores. Con aquel dinero se compró muebles de lujo, vuelos en primera clase e incluso un fregadero de mármol de Carrara que le costó 4.600 euros. El 7 de abril de 2020, el Tribunal Superior de Australia absolvió a Pell y anuló sus condenas. El arzobispo sostuvo su libertad, pero jamás perdonó la traición de Bergoglio. Al menos de eso, al parecer, era inocente. En marzo de 2022 publicó un memorando bajo el seudónimo Demos, donde denunció el pontificado de Francisco como una verdadera catástrofe, el fin de la Iglesia Católica. Lo acusó de atacar deliberadamente a la moral tradicional, de desplazar a Cristo para idolatrar a la Pachamama y de que sus escritos son de un declive intelectual notorio en comparación a la doctrina sentada por Juan Pablo II y Benedicto XVI, a quienes acusó de odiar secretamente por sus vínculos personales con regímenes comunistas. Dardos punzantes que hirieron a Francisco, pero no por mucho tiempo, pues 10 meses más tarde, George Pell, mucho más joven que Benedicto, también pasaba a mejor vida. Benedicto, Julius Colombi, George Pell. La escena me recuerda al final del Padrino 1, donde Michael Corleone reza en la iglesia mientras sus enemigos van cayendo uno por uno.
Sin embargo, aquel enero de 2023, Francisco no pudo respirar aliviado. En medio del modesto funeral orquestado para Benedicto XVI, su antiguo secretario George Ganswein, quizás remordido por la conciencia o por las ansias de notoriedad, volvía al ataque. En concreto, anunció que pronto saldría a la luz su autobiografía, Nada más que la verdad, mi vida al lado de Benedicto XVI, un libro que buscaría retratar la miseria y la oscuridad de los años finales de Ratzinger. Francisco tomó nota, pues el 8 de enero y desde la ventana del Palacio Apostólico advirtió ante los fieles que el chismorreo es un arma letal que mata el amor, mata a la sociedad y mata a la hermandad. Horas después fijó una reunión privada con Ganswein y mirándolo fijo a los ojos le pidió discreción para los próximos días. George, recuerda las palabras que dije hoy en la plaza. Pero Ganswein no se amedrentó y no fue exactamente discreto. En su texto cuenta cómo Francisco se vengó personalmente de él quitándolo de la casa pontificia para volverlo una suerte de cuidador, custodio y enfermera de su predecesor caído. Sin embargo, los detalles que rodean a Benedicto XVI son presentados de manera matizada, como si Ganswein diera a entender que no cuenta o no puede contar toda la verdad. Al fin y al cabo, no quiere sumarse a la lista de cadáveres. Luego de la publicación, Bergoglio no tardó en citarlo, en humillarlo en público, y le advirtió que tenía hasta el 1 de julio para abandonar su departamento. Caso contrario, lo desalojarían a la fuerza como hicieron para humillar a Carlo Maria Vigano, el antiguo nuncio apostólico en Estados Unidos, que denunció el pacto de Bergoglio con Maccardy. El antiguo secretario de Benedicto regresó a su pueblo alemán en Freiburg, vencido y rendido, donde vive como un ciudadano más. Hasta el sueldo se le ha negado. El exilio no fue suficiente para el ocupa que, como sabemos, cultiva el arte de la venganza como nadie. En estos días volvió a disparar contra él. En los adelantos del sucesor, Bergoglio lo acusa de haber usado Benedicto XVI para atacarlo. Cito: lo digo con pena, que su secretario me lo hizo algunas veces difícil. Que el día del sepelio publique un libro que me pone de vuelta y media contando cosas que no son verdad es muy triste. Fue una falta de nobleza y de humildad. Por supuesto, no me afecta en el sentido de que no me condiciona, pero sí me dolió que se usara Benedicto. Francisco calificó esta oposición minoritaria pero ruidosa como unos loquitos ultras, literal, que pretenden darle al alemán un papel de opositor. Pese a todo, asegura que Ratzinger siempre lo defendió y pone de ejemplo una vez que después de que él señalara que las uniones civiles son una vía correcta para dar una protección legal a las personas homosexuales, los cardenales acudieron a ver a Benedicto tachándolo de hereje y de promotor del matrimonio gay. Según Francisco, siempre según Francisco, Benedicto salió a abogar por él y dejó claro que no estaba diciendo herejías. En palabras de Bergoglio, la situación me ayudó a comprender que tenía acá personas que estaban medio tapadas, aprovechando la menor ocasión para morderme por la espalda. En otro momento, Javier Martínez Brocal, reportero del ABC, le pregunta por el aislamiento que ciñó los años finales de Benedicto, si efectivamente fue, como sabemos nosotros y como ha dicho Ganswein, un preso político en el corazón del catolicismo. Francisco le echa la culpa a Ganswein. Asegura que son rumores, que Ratzinger era un hombre de gran mansedumbre y que otros quisieron aprovecharse de él y limitar sus movimientos, sin especificar quién. En fin, un nuevo episodio de cinismo Guinness, propio del ser más amoral de nuestro tiempo. Pero Francisco también es, cada día que pasa, más prisionero de los muros de Roma. El verdugo es su propia salud, que lo abandona paso a paso. Y aquí vemos la implacable justicia de la biología. En diálogo con CNN, Javier Milei, el presidente argentino, acaba de poner en duda la visita de Bergoglio a la Argentina, esperada para el segundo semestre del año. Eso sí, se ofreció para ser el bastón humano del mismo sujeto al que antes calificó con razones como el representante del maligno en la Tierra, pero a quien ahora le lame las botas en consonancia con su subordinación a Biden, a Schwab y a toda la élite tecnocrática que lo puso en la Casa Rosada. De hecho, en el libro de ABC, Francisco revela que ya habló con el ceremoniero del Vaticano para cambiar el funeral de los papas y que su cuerpo no sea expuesto a la multitud. Una curiosa tradición nacional, pues lo mismo ocurrió con Juan Domingo Perón y con Néstor Kirchner. Pero bueno, por ahora Francisco vive y desde su residencia en Santa Marta sigue políticamente activo. Recordemos que en febrero recibió a las dos candidatas presidenciales de México, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, con solo 48 horas de diferencia.
Pronto daremos una muy completa cobertura sobre los comicios en la nación azteca. Francisco también cumplió con el ritual del lavatorio de los pies, una tradición del Jueves Santo, solo que en este caso lavó los pies de 12 mujeres condenadas en la prisión de Revivia de Roma. Lo hizo sin bajarse de la silla de ruedas, mientras las presidiarias dejaban caer lágrimas de emoción. Ladronas y asesinas ante un papa absolutamente igual que ellas. Se trata de las ceremonias más antiguas del cristianismo y es la primera vez en 2 milenios que un pontífice hace un guiño feminista inclinándose solo ante mujeres. Hasta aquí ha llegado el informe de hoy, estimados amigos. Los invito a compartir en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook y a recordarles que gracias a su apoyo en www.patreon.com/Nicolás Moraz podemos seguir trabajando. YouTube no ayuda a la información disidente, pero sí pueden hacerlo ustedes. Quienes nos apoyen desde $5 mensuales en Patreon tienen acceso a contenido exclusivo para mecenas, que ya no está disponible para todo el público. Quienes nos aporten un poco más tienen acceso a clases exclusivas de la Academia Libertaria sobre historia, filosofía, derecho, economía y otras materias de interés, y también opciones de patrocinio de empresas en nuestro canal o para elegir temas de videos. También pueden hacerlo por menos en Patreon o a través de la opción unirse de YouTube, Bitcoin, Mercado Pago si están en la Argentina, y todos los links están en la descripción y en el comentario fijado. Sin más que decir, estimados amigos, los invito a visitar nuestro documental sobre Haití y cómo ha sido arrasado por los Clinton y por Bill Gates. Un verdadero laboratorio social y perfectamente puede ser el destino de tu país. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.